¿Cómo estás viendo la coyuntura, no? Hay, bueno, hoy día la controversia un poquito atravesada por el plan de vacunación, la pandemia y también las perspectivas económicas, ¿no? En un año además muy particular porque es un año electoral. Creo que hay que poner, si le ponemos para el lado de la positiva, ojalá podamos acelerar el proceso de vacunación y que salgamos rápidamente de la incertidumbre con la información. Sería un aporte inmenso que la gente no se levante a la mañana sin saber qué va a ocurrir a la noche o qué va a ocurrir en los próximos días. Hoy el dato cierto que tenemos, que ustedes lo comentan todas las tardes y se ve, hoy estamos objetivamente, no digo atados, pero tenemos una sola certeza, que es la vacuna del amigo Putin, del presidente de Rusia. Eso es la única certeza que hoy tiene la Argentina, que no digo que sea mala, pero es la única certeza que tenemos. En segundo lugar, hablando de esa certeza, que es la que han llegado los 300.000 componentes que faltaban, obviamente, que se distribuyen en el país, y que es cierto que ha habido una demora de producción en el mundo, pero que va a cuentagotas, acá también en la región. Creo que hay que terminar definitivamente, ojalá hoy sea el último día, hay que terminar la confidencialidad y el secretismo. Eso va a ayudar a salir de la incertidumbre. Desde abril nosotros esperábamos al ministro de Educación, al de Salud en el Congreso, después que nos avisó de la peste, para que nos muestre, si no quieren hacerlo en conferencia de prensa, a las comisiones de salud, 2 o 3 razones que son fundamentales. ¿Por qué se nos perdió Pfizer cuando fue la primera el año pasado, que en diciembre íbamos a tener 750.000 vacunas? Y en segundo lugar vamos a la de ahora. Se ha dicho, y creo que ustedes también lo informaron, que ya está en el ANMAT la documentación que Rusia prometió mandar antes del 31 de diciembre, no solo para la verificación de la vacuna que debe hacer el ANMAT, sino que además iban a estar las publicaciones en las revistas internacionales, que aún no están, pero además iba a mandar las pruebas eficientes de que podía aplicarse a los mayores de 60 años. Si es así, y está en el ANMAT, creo que rápidamente hay que romper la confidencialidad, romper no porque esté mal, sino lo que quiero decir, hay que abrir esa información, no tiene nada de malo conocer cuál es la razón, cómo es el combate y que el ANMAT diga si está en condiciones para poder cumplir un plan de vacunas que fue inconsistente, que fue lleno de incertidumbre en la información, que creó zozobra entre los mayores de 60 años y que son de los grupos más vulnerables, y que son los que deberían venir en la etapa, obviamente, previo al que se está haciendo con los equipamientos de salud y con lo que falte, y con los docentes, obviamente. El otro dato es que yo creo la coyuntura es que hay que dar certeza definitiva de que van a comenzar las clases. Van a comenzar las clases en la Argentina y no hay que enojarse ni discutir que una semana, que no. Hay que comenzar las clases con la mayor presencialidad posible. Hay que recuperar ese tiempo en cualquier país del mundo. Han dicho todos los presidentes, la mayoría de los países más importantes, si hay algo que nunca podía abandonarse es la educación y la presencialidad. Se requiere de esto que no haya politización por parte de los dirigentes gremiales del sector, que comprendan lo que significa el retraso en materia educativa, en sociabilidad, en todo lo que ello significa. En tercer lugar, hoy también conocimos por uno de los periódicos, que fue una pena, ¿no? Necesitamos una explicación, porque la vacuna moderna como la de Pfizer, que es la que dice, y seguramente si se verifica la rusa también será así de efectiva, no es un problema ideológico, es la que anduvo muy rápido en los grupos de mayores de 60 años y con mucha eficacia. En diciembre, yo tengo entendido, en diciembre, cuando se estaba por aprobar la tercera etapa y la definitiva en Estados Unidos,
se le ofreció al gobierno iniciar el diálogo con Moderna. Bueno, lo inició recién y tarde, quedamos en la cola, como se ha dicho, para después de junio. Sí, el propio presidente además se involucró, ¿no? Porque el propio Alberto Fernández habló con las autoridades del laboratorio, por lo menos eso trascendió en el día de hoy. Sí, efectivamente lo hizo él, pero en estos días el presidente de Uruguay, yo recuerdo que en diciembre, cuando se le informó eso, antes que se termine de verificar, anotó a Uruguay dentro de las prioridades de Pfizer. Bueno, no es que uno quiera darle vuelta para encontrarle el pelo al huevo, como dice algún colega de ustedes. Lo cierto es que no podemos caer más en mala información, en horrible incertidumbre y en crear un concepto entre la sociedad de que, además del problema de la vacuna, le sumamos los problemas estructurales que se agravan de la economía, del desempleo, del trabajo, de la producción, o armar una agenda que nos ponga en conflicto y en tensión política. Justo estábamos hablando de la educación, recién el gobernador decía que sí van a empezar las clases, todos confiamos, esperamos que así sea, ¿no? Más allá de que estamos atravesando una situación difícil con los contagios, pero los chicos tienen que estar en las escuelas. Los docentes que no puedan, bueno, no concurrirán, en fin. Por supuesto, y seguramente lo poco que le escuché al gobernador, me imagino que ya habrá hablado con Baradel, ¿no? Bueno, esperemos que sí, esperemos que no sea... claro, el ministro de Educación, yo tengo entendido, se llama Nicolás Trota y no Baradel, así que... ¿Sí? Sí. Ah, así no que me acordaba. Esperemos que ese muchacho Baradel haga lo que tiene que hacer. Perdón. No, fue con cierta ironía No, en términos de que he visto que estos últimos días hay una discusión alrededor de eso, de que depende de la ciudad donde estén, te hacen la zancadilla o no, como si la educación fuera un problema de coyuntura política, ¿no? Sí, pero es imprescindible, sí, que empiecen las clases presenciales en todo el país, sí, sin duda, Mario. Sí, Silvia. Absolutamente. ¿Cómo le va, Mario Negri? Silvia Fernández Barrio le habla. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sabe qué le quería preguntar? Yo estoy muy enojada con los políticos, he estado muy enojada todo este año. Digo que no se pusieron a la altura de las circunstancias de lo que el país y el pueblo estaba necesitando. ¿Qué cree usted que está esperando el pueblo de parte de ustedes, los políticos, y específicamente de la gente de Juntos por el Cambio? Yo no diría solo de los políticos y menos de Juntos por el Cambio solo. No, Juntos por el todos, Cambio, sí, pero desde el primer día nosotros nos pusimos al lado del gobierno en la pandemia. El virus desafió la ciencia, desafió la economía, desafió el mundo. Yo recuerdo aquel marzo, cuando conocí al presidente y nos mostraron una hoja donde decía que si no había cuarentena inmediata íbamos a tener 20 millones de contagiados. Bueno, estamos pegando en el palo. Lo que sucede es que yo creo, le pedimos 4 audiencias al presidente como oposición. Le reclamamos y estábamos dispuestos a sumar en un comité conjunto, esto independientemente de las diferencias económicas o políticas que tengamos. Pero bueno, vaya a saber, algún día sabremos el libro blanco por qué nunca quiso tener un diálogo orgánico con la oposición. Yo creo que hubo 2 etapas. El primer tiempo de esa cuarentena donde todos nos encerramos, no, era la única vacuna que conocíamos, pero también acá se iluminó la Argentina real de los que no podían encerrarse, o se encerraban 10 en una pieza, ¿no? En los grandes centros urbanos, como ocurrió en muchas partes del mundo. Y después, yo creo que fue pasando el tiempo, tenemos una mala costumbre, a veces los argentinos y los gobiernos, ¿no vieron que cuando uno hace una obra bien, yo recién lo escuchaba al gobernador, eso no excluye a otros, piden que la gente le agradezca, piden que le aplaudan, dicen, mire lo que le hemos dado, como si fueran del bolsillo de ellos. Es el Estado el que cumple esa responsabilidad. Como si no cumplieran, no fuera el trabajo que deben cumplir, ¿no? Pero usted fíjese que pasamos un tiempo innecesario de tensiones, nos comparábamos con Chile, después con Brasil, al otro día le pedíamos disculpas a los presidentes, teníamos un nivel de tensión, íbamos a ser los mejores, después íbamos a vacunar 10 millones, después a fin de año íbamos a tener 750.000 de otro lado, y se fue mezclando las prioridades del país, y hubo un nivel de tensión entre la economía y la salud que superó al de todos los niveles del país. Tanto es así que si bien la Argentina arrastraba un problema estructural, de crisis de todos los gobiernos, la verdad
es que en el ranking de los números malos nosotros somos de los más altos, a pesar de que afecta a todo el mundo. Entonces, ¿por qué cambió la agenda? ¿Por qué empezamos de golpe y se rompió un vínculo? Y entonces vino Vicentini, vino la reforma judicial, todos temas estructurales, de fondo. Se veía únicamente una agenda judicial vinculada a temas del pasado, como la prioridad del gobierno. Y en realidad, ¿Usted cree que Alberto Fernández ahí perdió las riendas y empezó a manejar Cristina Fernández? No es un problema de rienda, yo creo que él tuvo un empoderamiento social muy alto. Yo se lo dije al presidente, no comete una infidencia, la vez que habló conmigo, que lo que no los votamos acompañaban. Queríamos encontrar un rumbo frente a este mundo desconocido de lo que era la pandemia. Pero creo que por eso tuvo tanta aceptación al principio. Necesitamos a alguien que comande esto, que lo organice. Pero creo que el día que dijo, miren, yo prefiero que no se muera nadie antes de la economía, cosa que obviamente, ¿quién va a pensar otra cosa? Ese día empezó a cambiar un rumbo y empezó a cambiar la agenda. Y el empoderamiento social hizo que la cuarentena se convirtiera casi en un programa de gobierno, a la par de un programa judicial. Y tuvimos niveles de tensión, sabiendo que era un país a donde estaba funcionando un solo poder, porque el nuestro estaba limitado, sin una pierna y sin un brazo, a manera remota, viendo cómo peleábamos para tener presencialidad. Y el Poder Judicial aún, ustedes saben, que hay muchísimas provincias que funcionan a media, y la vez que funcionó fue porque salieron presos. Entonces el único poder que tenía poder, al cual nosotros le dimos libertad, le dimos capacidad de movimiento, le entregamos derecho, era el Poder Ejecutivo. Entonces, administrar esas cosas. Ustedes fíjense que este gobierno en un año ha dictado más decretos de necesidad y de urgencia que todos los gobiernos de la democracia. Eso es lo que está indicando que por vía de la excepción por la pandemia, el gobierno eligió un camino que eligió no dialogar, era pelear y echar la culpa al pasado. Y yo creo que ahí cometió un error tremendo y fue perdiendo confianza, ¿no? Y rumbo. Mario, Liliana Franco te saluda. Sí. Mario, ¿cómo estás? Estamos en un año electoral, aunque la gente esté con la cabeza en otras cosas, lo cierto es que la política tiene un juego muy importante en las PASO primero y después en octubre. ¿Qué piensa hacer Juntos por el Cambio para dar una propuesta que satisfaga a la sociedad? Empecemos por cuáles candidatos piensan que va a haber. Bueno, si hay PASO, que yo defiendo que existan, no tengo problema si hubiera modificaciones donde no hay elecciones internas que no se hagan. Bueno, pero el principio de las PASO que exista, yo creo que es un mecanismo que ayuda a la transparencia. Recuerden ustedes esa época donde se volcaban los padrones, no había fiscales, ¿no? Ya pasamos esa Argentina, no hay que volver atrás. En segundo lugar, Juntos por el Cambio lo que tiene que hacer es, su orden de prioridad es administrar las diferencias, mantener la unidad y obviamente lograr la confianza en la sociedad para que el poder en esta etapa intermedia se reequilibre. Bueno, pero no concretamente, Mario... Es la primera vez que el kirchnerismo... Sí, pero es la primera vez que el kirchnerismo, de toda su etapa de gobierno anterior, no tiene mayoría absoluta. Y eso ayuda, obliga. Entonces, al gobierno le molesta que no haya controles. Yo espero que nosotros actuemos, creo que lo vamos a hacer con mucha humildad, que hay que reflejar. Pero Mario, la permíteme que te interrumpa. Mario, permíteme que te interrumpa. Concretamente lo que los argentinos vamos a elegir son legisladores que van a legislar o contribuir para eso. Ustedes tienen ya en carpeta algunas propuestas frente a todo lo que está sufriendo la economía para que los votantes se inclinen por Juntos por el Cambio en las legislativas. No solo las que hice. Sí, por supuesto, vamos a preparar un programa común de iniciativas parlamentarias que las vamos a presentar, de las cuales muchísimas ya han existido, vinculadas a la economía, vinculadas a lo social, vinculadas a la manera del financiamiento, vinculadas a que el presupuesto, ya desde un principio dijimos que nos parecía que no iba a reflejar la realidad. Pero acá tengamos en cuenta una cosa, vos lo seguís seguido, al gobierno
le mueve la estantería como cualquiera, pero lo pone muy mal cuando ve que la cosa camina hacia la inflación, ¿no? Y hacia la caída del salario. Y todos sabemos que de cara al 2021 nadie proyecta una inflación que vaya debajo del piso del 40, va al 46, 47%. Y saben que los salarios no van a alcanzar, y saben que las jubilaciones acaban de pegarle un mazazo a los jubilados, no solo por el 2020, sino que va a ser en el 2021 también, al no poner componente de inflación. Y sabemos que puede haber un rebote de algún sector de la economía, pero es un rebote que está muy lejos del 11 o 12% que caigamos del Producto Bruto. Entonces, poner en marcha la economía, poner en marcha el país, eso como decían ellos, llenar las heladeras, no sé cuántas cosas más, lo que tiene que hacer es generar confianza. Si hacemos lo que dice Vallejo, imagínense ustedes cómo estarán los sectores que le ponen mayor valor agregado o que generan divisa para que vengan de la exportación. Mario, Silvia Mercado lo saluda. Eso, Mario, ¿no? perdone Sí. que lo corte. Sí, Silvia. Silvia Mercado, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. A mí me parece, me gustaría escucharlo, que el gobierno está haciendo una autocrítica cuando dice que no va a haber cierres como en marzo, en abril, como por ejemplo, o cuando rápidamente salió a tomar el toro diciendo va a haber presencialidad en las escuelas. Me parece que el gobierno está recibiendo el mensaje de la población, que obviamente está muy crítica a lo que está pasando, hay un pesimismo importante, en las encuestas obviamente no le está yendo muy bien al presidente ni al gobierno. Sabe que a mí me parece que este es el momento para que la oposición, justamente en un momento crítico de confianza, usted está hablando de confianza, un momento crítico que está viviendo el gobierno en materia de confianza, la oposición estire la mano y le diga, mire, hay algunos temas, presidente, gobierno nacional, que tienen que estar en un paraguas. Por ejemplo, la campaña de vacunación. Me parece que es el momento para que la oposición deje en claro cuál es su postura, independientemente de lo político. ¿Por qué no lo hace claramente de modo de que la población pueda estar tranquila? Pero la población tiene que estar tranquila con nosotros. Primero, porque no somos los que vacunamos. En segundo lugar, porque estamos para ayudar. El que nos tiene que convocar es el gobierno, cuando quiera. Por la vacunación, por esto. Pero pregúntenme ustedes, ¿qué tiene de malo? ¿Cuál es el pecado mortal? Que el ministro de Salud durante un año, en vez de estar en buena hora, si ustedes lo logran hacer un reportaje, no pase un ratito por el Congreso, que hable con las comisiones de salud, que le explique, que le muestre lo que pasó. Bueno, ahora hay una oferta de que vaya una comisión a verlo al Ministerio de Salud. ¿Eso por qué no se concreta? Pero acá no es. Pero ¿cómo una oferta para ir a visitarlo al despacho? ¿Y el Parlamento qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es la maldad de ir? ¿Y por qué cree que se niega Ginés a ir, Negri? ¿Por qué cree que Ginés se niega a ir al Congreso? No podemos saber, no podemos saber, yo deduzco por eso, y tendrá razón en desmentirlo él, si no es cierto, pero demostrarlo. No pudimos ir después que se aprobó la ley, nosotros acompañamos la ley, por lo que le requerían los laboratorios internacionales, como ocurre en todo el mundo. Y eso nos valió crítica de nuestros propios votantes para ayudarlo al gobierno en la pandemia. Ahora él fue en abril a avisar que había pandemia y no volvió nunca más en ningún país del mundo. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no explicó? Nosotros nos enteramos que Bisotti estaba en Moscú, nos enteramos por Putin, que lo de 60 años no íbamos a tener. ¿Por qué no pudimos ver eso? ¿Por qué los contratos lo tienen en un escritorio cerrado con llave, se lo muestran de algunos, si amigos se lo muestran en la punta de la boca? Bueno, tenga la razón y la responsabilidad que tenga. ¿Por qué cree, Mario? En cualquier parte del mundo va a la comisión del Parlamento. ¿Y cuál es el problema, no sé Mario? ¿Por qué no se genera ese espacio de confianza en un tema? Pero y si le hemos pedido todo, pero que nosotros ya no sabemos qué hacer. Pedido de informe, invitación a la comisión, pedido de juicio político también, ¿no? De todo. ¿Pedido de juicio político al ministro? Sí, hubo diputados que le pidieron, pero fíjense ustedes,
que Bisotti, a quien yo respeto, o por lo menos los que saben, dice que sabe. Es una no fuimos experta en nosotros materia de los que vacunación, que claramente. Bisotti se había equivocado. Fue el gobierno el que dijo que se había equivocado. El A presidente. ver, el jefe de gabinete. No, el propio propio presidente presidente, dijo que entonces- Bisotti fue, bueno, que no era correcta la información respecto de poder vacunar con una dosis y dilatar la segunda. Y sí, porque siempre que puede haber discusiones teóricas, pero esta era complementaria, no una dosis que faltaba, era distinta. No había Entonces, discusión en esta vacuna. ¿Quién pone a la gente en la silla eléctrica? Nosotros, si el gobierno nos llama a dialogar mañana, yo soy de la idea que hay que dialogar. Lo Hay último, que hablando tener de una agenda. diálogo, hablando Lo de que diálogo. no puede haber es un diálogo para la foto. Bueno, hablando de diálogo y Lo que de no puede foto, haber un diálogo para la foto. la última, Mario, un poco del espacio interno, la foto y el diálogo que se conoció del fin de semana entre Patricia Sí. Bullrich y Elisa Carrió, ¿qué lectura Sí. hace? Buena, que hay que seguir conversando, que hay que... Siempre pienso que cada uno tiene que hacerse cargo también de su pasado. No puede ser que siempre estén llegando. El que maneja el Estado, el presidente ha tenido en su mano una transición entre la peste y la economía. El que conduce una transición no baja al barro, no confunde. Y Biden el otro día dijo, lo repetido 3 veces, yo lo escuché, me llamó la atención a raíz de la toma del Capitolio. Cuando un presidente habla, tiene 2 opciones: orienta, trae tranquilidad, o la verdad que incita a la desconfianza, incita a no creer en su palabra. Ustedes han estado hablando del caso Nisman, recuerden lo que decía el presidente, están las declaraciones públicas. Lo encontró en un supermercado a Nisman y le dijo lo del encubrimiento, por supuesto que está demostrado hace rato, ahora dice que eso no existió. Entonces, a ver, a la oposición cárguenle lo que haya que cargarle. Por lo pronto nosotros perdimos el gobierno y hay que hacerse responsable de eso. Eso no es un martirio, pero el gobierno tiene que saber a dónde vamos, a dónde estamos viajando nosotros en este barco que zarpó, a dónde vamos. ¿Tenemos un destino? ¿Tenemos un puerto? ¿Vamos a exportar? ¿No vamos a exportar? ¿Necesitamos divisa? ¿Necesitamos inversión? ¿Cómo terminamos los acuerdos con el Fondo Monetario? ¿De qué manera? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿Se va a seguir emitiendo? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿O va a ser tipo de cambio atrasado como ocurre siempre cuando hay procesos electorales? Ocurrió en el kirchnerismo, tipo de cambio atrasado, manejar la política de subsidios y, si es posible, chato, todo, para ver si no caen los salarios. Los salarios caen igual y con inflación. Entonces, un rumbo que nos diga, después uno puede estar de acuerdo o no, pero acá lo que hemos zarpado es que estamos en el medio de alta mar y además le han dado, en vez de un tapaboca, un tapaojo a la gente que va arriba. No sabe si se va a caer del barco o si realmente va a llegar a destino. Peor aún, no sabemos cuál es el destino, porque nuestro canciller, que debería ser la voz del gobierno e indicarnos a dónde vamos, está en franca contradicción con cada uno de los que hablan del mundo que nosotros imaginamos. ¿O a qué mundo nos vamos a integrar? ¿Vamos a Puebla? ¿Vamos a la asunción del Parlamento trucho de Maduro? ¿Respaldamos a Biden? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A dónde está la Argentina? Quo vadis, presidente de la Argentina. Quo vadis. Eso es lo que hay que saber. Y después sí reclamarle a la oposición todo. Pero los argentinos se levantan sin saber a dónde vamos. Cuando en una sociedad la gente comienza a perder la capacidad de asombro, es peligroso. Es peligroso porque todo puede ocurrir. Ustedes fíjense, por supuesto que no es el gobierno, esto es lo que voy a decir. Hubo solicitados donde se mezclaban procesados, prisión domiciliaria con funcionarios o con tipos vinculados a la justicia. Y acá pasó como si nada. Nos empezamos a acostumbrar, empezamos a ver como una cosa normal. Le tiraron 100.000 bolsas de basura delante de la Corte, porque es el basurero de la democracia, no fue el gobierno. Pero quiero decir, ¿cuánto demoró en consumirse esa noticia? Menos de 24 horas. Cuando una sociedad viaja a una forma vertiginosa sin saber su destino, a dónde afirmarse, qué previsibilidad tiene, esa sociedad lo más probable es que choque o que se pierda la tiniebla. Por eso, Quo vadis, presidente, ¿a dónde vamos? Esa es una buena frase para cerrar, Mario. Sí, gracias. Un gusto. Un gusto para nosotros Les también. felicito, les deseo mucho éxito. Gracias, Gracias. al diputado Mario.